Buenos días, personitas. ¿Cómo están? Yo aquí disfrutando de un día nubladón. Está agradable. ¿Cómo les está yendo a ustedes? No me pueden contestar porque es el primer video en forma que voy a subir en lugar de un... am, espero que el viento no haga estragos con el audio porque me voy a imputar si eso sucede. Este es el primer video que les voy a entregar en lugar de una... se viene el sol. En lugar de una... este... de un stream. Pero el día de hoy quería hablarles específicamente de un tema que me parece interesante. Es uno con el que veo que muchos de mis alumnos, sobre todo al principio, tienden a sacarse un poquito de onda, y es cómo llevar una idea a compleción, tomar una idea y convertirla en una historia tal cual. Empecemos por hablar pues, de qué es la inspiración y de dónde viene, ¿no? Hay dos tipos de inspiración si los vamos nosotros a clasificar de esa manera, que es la inspiración que viene de la vida real y la inspiración que viene de consumir algún otro medio de ficción. Es sencillo darse cuenta de dónde viene la inspiración, muchas veces es combinada, pero una inspiración que venga de la vida real es simplemente inspiración que es de cosas que nos han pasado a nosotros o de cosas que le han pasado a personas que conocemos, ¿no? La inspiración toma muchas formas. Puede ser una conversación, una historia que te contaron, una persona que conoces, un lugar que visitaste. Hay mil y un maneras de inspirarse. Entendamos entonces, bueno, y cuando se refiere a ficción, el tipo de personajes que vemos, el tipo de historia que se contó, el mundo en el que se desarrolló, la idea general que presentó la historia, todo ese tipo de cosas son las cosas que nos causan inspiración. Una pieza de música, un ruido en la calle, una nueva tecnología, mil maneras de inspirarse. Tenemos que identificar entonces cuáles son los tipos de idea que nos causa esta inspiración que realmente podemos nosotros utilizar como una base para una historia, y a esto le llamamos semillas, semillas de historia. Una semilla tiene muchas formas y básicamente es un elemento que, utilizando nuestra fértil cabeza y cerebro y rociándola con creatividad todos los días y un chingo de sol, puta madre, este, la hacemos que vaya creciendo, que se vaya ramificando hacia otras cosas. Eh, las ideas semilla pueden ser personajes, pueden ser grupos de personajes, pueden ser lugares, ya sea concretos como una casa, una mansión, una calle, hasta un mundo entero, un universo entero. Eh, pueden ser situaciones que ya sabemos que queremos que pasen en la historia, pero necesitamos conectarlas para que tengan sentido. Pueden ser esto y más. La manera en que nosotros vamos a permitir que estas semillas de historia germinen y comiencen a dar ramas, que luego hay que aprender también a cortar esas ramas cuando no nos funcionan, es entendiendo de qué se conforma realmente una historia. Una historia se conforma, según la teoría del Mice Quotient, de cuatro cocientes, cuatro diferentes niveles de cuatro diferentes elementos. Y estos elementos son el personaje y su cambio interno, el mundo en sí, entrar a un lugar y salir de él, o el tomar un viaje y volver a casa, o tomar un viaje y llegar al siguiente destino. Esos son elementos del lugar. Personaje, lugar. Tenemos
por Dios, gracias nube, tenemos el elemento de el evento. El evento es algo externo al personaje que cambie el status quo, que hace que las cosas ya no sean como solían ser. Y es resolver las ramificaciones de ese evento lo que nos permite contar una historia. Un ejemplo muy bueno y muy apropiado ahorita es el COVID. El COVID es un evento dentro de nuestras vidas y es una historia con un gran elemento de evento, las que estamos viviendo nosotros ahorita, ¿no? El cielo me castiga por fumar. Y por último, evento, lugar, personaje y misterio. Tenemos el elemento de misterio, tenemos una pregunta que queremos que sea resuelta. Si leemos cualquier historia de Sherlock Holmes, veremos un gran elemento de misterio ahí. Estos son los cuatro elementos que forman al avatar que se termina convirtiendo en nuestra historia cuando lo sabemos combinar. Ahora, ¿qué significa esto? Que tenemos que identificar nosotros qué tipo de semilla tenemos y en cuál de estas categorías cabe. Y luego empezar a rellenar el resto de los elementos. Ahora quiero ser muy claro. No toda historia tiene los 4 elementos de maíz. Personaje, evento, lugar y pregunta-respuesta, o sea, misterio. Hay historias que suceden en un solo lugar y no hay un viaje, por ejemplo, entonces no necesitamos concentrarnos tanto en ese elemento, simplemente pasa en un lugar y ya. Podemos irnos tan experimentales, por ejemplo, que puede ser una historia que sucede con un solo personaje en un solo cuarto y ya. ¿Cómo la escribirías? No tengo la menor idea. A mí no se me ocurre mucho ahorita, pero seguramente acabo de obtener una semilla de historia, voy a pensar eso. Pero llenando estos elementos es que empezamos a formar realmente una historia a base de una idea. Si nuestra semilla es un personaje, por ejemplo, tendríamos que entonces comenzar a pensar en qué lugar se desenvuelve este personaje, cuáles son los otros personajes que también se desenvuelven ahí, qué tipo de situación es la que le puede pasar. Si va a haber una guerra, eso definitivamente es un elemento de evento dentro de nuestra historia. Últimamente, lo más importante para cualquier historia siempre va a ser el personaje. El personaje es el que lleva la historia y por ende debemos nosotros aprender a contar las cosas utilizando personajes como vehículos de exploración de historia. Pero cada historia tiene una piedra angular que es un tema. Ahora, ¿qué es un tema? Esto lo he explicado 1000 veces y yo creo que nunca me voy a cansar de explicarlo. Pero el tema es la cuestión filosófica detrás de la historia que estamos contando. Es realmente de qué se trata la historia que estamos contando. Invariablemente, querramos o no, la tengamos en mente o no, nuestra historia va a terminar representando algo y a veces está dando un mensaje que es todavía más peligroso si no sabemos cuál es ese mensaje, ¿no? Va la historia a explorar alguna parte, alguna faceta de la existencia humana, de lo que significa ser humano y lo que significa vivir como humano. El tema pueden ser cosas muy sencillas, deben ser cosas muy sencillas. Un tema, por ejemplo, muy socorrido, sobre todo en cosas en ficción para niños, es el bien contra el mal. Es la guerra entre el bien contra el mal, ¿no? Podemos también tener amor contra venganza. Podemos tener qué significa ser un padre, qué significa ser madre, qué significa ser hermano. Pueden ser preguntas sencillas como esas, ¿no? Más temas podemos decir
¿Vale la pena morir por un ideal? Ese sería otro tema. Y así, y así. Y siempre es tomar nuestro personaje, ya que lo tengamos, y conectarlo con un tema, y conectar todos los demás elementos de alguna u otra manera con nuestro tema, que vamos nosotros a obtener una historia que valga la pena contarse. Eso es como tomas una idea básica y poco a poco la vas desarrollando. Para repetir rápidamente y mimetizar, porque eso es lo que la gente que sabe comunicarse hace, es sencillo. Tomamos nuestra inspiración, identificamos nuestra semilla, personajes, lugares, bla, bla, bla. Empezamos de lo que tenemos a rellenar el resto, siempre buscando al personaje principal y al tema de nuestra historia. Una vez identificadas esas dos cosas, todo el resto empieza a pegarse por sí mismo. Inténtenlo y verán cómo van a tener historias más interesantes y por lo menos historias que sí sean historias y no solamente ideas aquí en su cabeza. De mi parte, el día de hoy es todo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, ya sabes. Si no están suscritos al canal, ya sea en YouTube o en Facebook, donde sea que estén viendo esto, por favor denle like a la página Omar Ramírez Escritura y Negocios, o mi canal de YouTube, que si mal no estoy, se llama Omar Ramírez. Links en la descripción, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por donde sea que vaya a estar. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima. Bye.